En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Que Dios les bendiga en este día. Una bendición encontrarnos y a través de este programa compartir palabra del Señor. Quisiera enviar un gran saludo a todos quienes alguna vez nos escuchan y quienes ya por bastante tiempo vienen en sintonía de nuestro programa. Al final usted puede registrar nuestra vía de comunicación y ponerse en contacto con nosotros. Nos alienta, nos anima también recibir esa comunicación de parte suya. Gracias también a las emisoras que nos permiten llegar con este programa hasta donde usted se encuentra. Sea bendecido, sea bendecida. Gracias también al Señor por los diversos medios de comunicación que hoy, si los utilizamos bien, podemos llevar la palabra del Señor a muchos lugares. Estamos en la serie Iglesia, Ser o Hacer. La verdad que nos ha hecho meditar mucho, porque en la palabra del Señor encontramos justamente la voluntad de Dios y el diseño de Dios de cómo ser iglesia. Por eso que es fundamental que nosotros conozcamos la palabra del Señor para poder vivir, para poder practicar, para poder desarrollar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Quiero invitarle a que permanezca con nosotros para que recibamos una vez más la palabra del Señor aquí en este programa En Línea con Dios y con la serie Iglesia, Ser o Hacer. Eres grande, Dios, más ancho que el mar, más alto que el cielo. Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Eres grande. Haciendo un pequeño resumen, son 4 las características que hemos estado profundizando, meditando de la iglesia que vemos en la palabra. Comenzamos con la importancia del servicio o la importancia de servir. Los discípulos aprendieron directamente del Señor Jesús que ellos debían ser servidores y que en el reino de Dios el que quiera ser mayor que los demás debe ser servidor de los demás. Eso aprendemos en la palabra del Señor. También pudimos observar que la iglesia desarrolló, hablamos de la iglesia primitiva, esa separación del mundo, porque estamos en el mundo, pero la propia Escritura señala que somos extranjeros advenedizos. Por lo tanto, en las Sagradas Escrituras podemos observar muy claramente en el libro de los Hechos, por ejemplo, cómo la iglesia marcó esa diferencia de la separación con el mundo en lo que se refiere al sistema del mundo, a la forma de vida del mundo. Otra de las características importantes que vimos es cómo la iglesia se esforzó en vivir conforme a la palabra. Y no solamente eso, sino cómo la iglesia, sus esfuerzos estaban en predicar la palabra o en extender el reino de Dios. Extender el reino de Dios significa llevar la palabra a otros lugares. Y estamos en la 4ª característica, pueden haber más, pero nosotros hemos tomado 4, en lo que es el amor distintivo. Porque es cosa nada más de ver las Sagradas Escrituras y nos damos cuenta cómo los discípulos y luego la iglesia aprendieron que debían amarse.
Y eso es muy, muy importante, porque de ahí se desprenden otras cosas. Acuérdese que Jesús mismo, y nosotros no debemos de ver o examinar de forma superficial lo que Jesús ha hablado. Jesús les dio a sus discípulos un nuevo mandamiento. Y ese nuevo mandamiento se trata justamente del amor. Jesús les dio un nuevo mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Lo podemos ver en Juan capítulo 13, versículos 34 y el 35 también. Esos dos versículos son interesantes de poder meditarlos. Ya lo hemos hecho. Es nuestro programa. Dice la palabra del Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y escuche con atención, son palabras de Jesús. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Antes de avanzar, yo quisiera plantear una pregunta para reflexión, para meditación. ¿Por qué Jesús enfatizó tanto en esto? ¿Por qué la necesidad incluso de un nuevo mandamiento? Un nuevo mandamiento, mire la trascendencia. ¿Por qué un nuevo mandamiento? ¿Por qué Jesús no lo dijo así nomás? Sino que le dio característica de mandamiento. ¿Sabe? Una de las cosas que podríamos decir es que el amarse es muy importante. Por eso que Jesús dice que debemos amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Y es un mandamiento. Ahora quiero que vayamos a la primera carta de Juan. En el capítulo 2. Vamos a leer de ahí 3 versículos. En estos versículos encontramos un contraste marcado. Aquí no hay término medio, es una cosa u otra. Ponga atención. Primera carta de Juan, capítulo 2, a contar del versículo 9 al versículo 11. Dice la palabra del Señor: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Estoy leyendo literalmente como dice la palabra del Señor, versión Reina Valera de 1960. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y el versículo 11 dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es tremendo esto. Si ponemos atención a lo que nos dice la palabra del Señor, esto sabe. Hay que digerirlo con atención. Permítame leer de otra traducción para comprender mejor lo que la palabra del Señor nos está diciendo aquí. Dice: si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona aún vive
en la oscuridad. ¿Se da cuenta que aquí no hay un término medio? ¿Se da cuenta que no existe la posibilidad de una neutralidad acá? O se está en la luz o se está en la oscuridad. Y más encima, la Biblia aquí nos otorga la posibilidad de conocer si estamos en la luz o en la oscuridad, o de llegar a reconocer en otra persona si está en la luz o en la oscuridad. Nos dice muy claramente la palabra del Señor. Si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a su hermano todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Mire, hay dos cosas. Son dos opciones. Andar en la luz o andar en la oscuridad. Amar al hermano o aborrecer u odiar al hermano. No hay un término medio aquí. Y sabe que esto lo dice la palabra del Señor. Por eso que es necesario que nosotros le prestemos la atención necesaria. Porque esto nos puede brindar a nosotros la luz para saber cómo es que estamos viviendo. Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo ve usted a sus hermanos, a sus hermanas? ¿Cómo ve usted a sus hermanos, a sus hermanas? ¿Qué significan para usted sus hermanos? Y sabe, mientras meditaba y estudiaba esta palabra, yo me recordaba de un cántico que escuchaba hace algunos años. Un corito. Decía, no puedo vivir sin ustedes, hermanos. No puedo vivir sin ustedes. Ustedes son parte del cuerpo de Cristo. No puedo vivir sin ustedes. Le vuelvo a preguntar, ¿qué significan para usted que ha recibido a Jesús? Para usted que ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, ¿qué significan sus hermanos? Quisiera hacerle otra pregunta. ¿Ama usted a sus hermanos en Cristo? O quizás podría decir, mire, a la mayoría. A la mayoría. Pero hay algunos que en realidad no. Podemos saber si andamos en la luz, si amamos a nuestros hermanos. Eso dice la palabra. Mire qué claro. Así de claro. Podemos saber si realmente andamos en la luz, si amamos a nuestros hermanos. Nuestras actitudes hacia nuestros hermanos hablan de quiénes somos nosotros. Así como usted lo escucha.
no solamente habla de nuestra relación con nuestro hermano, sino que inclusive es tan importante la relación que tengamos con nuestros hermanos en la fe, que eso demuestra inclusive nuestra comunión con Dios. Mire la importancia. En nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, se evidencia también nuestra relación con Dios. Yo le quiero volver a preguntar: ¿cómo ve usted a sus hermanos, a sus hermanas en general? ¿Qué significan para usted? ¿Usted ve en su hermano, en su hermana, a alguien prescindible? ¿Usted ve en su hermano, en su hermana, como alguien inferior a usted? ¿Usted ve en su hermano, en su hermana, a un competidor o a un adversario? Qué tremendo esto. ¿Cómo ve usted a su hermano, a su hermana? ¿Usted logra ver en su hermano, en su hermana a Cristo? Yo meditaba y la Biblia nos habla de hermandad, de hermanos. Claro, porque Dios es nuestro Padre. Entonces pasamos a formar parte de la familia más importante que existe, la familia de Dios. Porque nuestra familia que el Señor nos ha dado acá en la tierra, a quienes amamos, yo amo a mi familia. Pero ese lazo un día se terminará. Pero el lazo en Cristo, la hermandad en Cristo, es un lazo eterno. Yo no sé si usted podría decir como decía ese cántico: no puedo vivir sin ustedes, hermanos. Ustedes son parte del cuerpo de Cristo. El gran problema que hoy día enfrentamos, iglesia, justamente tiene que ver con que muchos les está afectando la oscuridad. Muchos están ciegos, no se dan cuenta cómo están viviendo realmente, y lo dice la Escritura, lo dice la palabra. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Se lo quiero decir de otra manera. ¿Saben lo que significa creer, según la opinión propia, que se están haciendo las cosas bien? Que estamos haciendo las cosas bien según nosotros mismos, pero al exponernos a la luz de la palabra del Señor, al ponernos frente a este espejo de la palabra del Señor, quedar al descubierto, quedar desnudos. Porque la Biblia me dice que si yo aborrezco, que si yo odio a mi hermano, yo no ando en la luz. Aunque usted pueda decir: no, pero si yo oro X cantidad de veces al día, si yo ayuno X cantidad de veces al mes, si yo ofrendo, si yo diezmo, si yo ayudo, en mi casa tengo mi comunión con Dios. Pero si no amamos a nuestro hermano, la Biblia es categórica: usted no anda en la luz, anda en las tinieblas. Usted está enceguecido, está enceguecida. Por eso, ¿sabe? Es tan importante que de una vez por todas hagamos las cosas como el Señor nos enseña. Nos amemos como el Señor nos enseña. Jesús nos dio la medida de amor: como yo os he amado. Jesús entregó su vida por nosotros. Así el Señor nos enseñó a amarnos. El modelo está. No un amor del que clasifica, no un amor del que dice: no, este grupito, con ellos nomás yo me junto, a ellos nomás yo los saludo y los demás, listo, chao, no me interesa, no me importa.
Gracias a Dios que el cielo no funciona así. Por eso aquí en la tierra tenemos que practicar ese amor. Aquí en la tierra tenemos que esforzarnos, poner todo de nuestra parte para reflejar a Cristo, porque Cristo fue el que dijo que en esto todos conocerán que son mis discípulos. El mundo funciona así, el mundo es elitista, el mundo funciona así a fuerza de armar grupitos y se aman entre ellos nada más. Y dejan a otros afuera. Pero el Señor Jesús, a nosotros con nuestros hermanos, nos enseñó a amarnos como Él nos ha amado. Y el amar a nuestro hermano, ¿sabe? Es una señal de una comunión con Dios. El amar a nuestros hermanos es una señal de andar caminando en la luz. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549-2604-2042-82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.